encuestados declaró haber sido víctima de algún delito en el último año, es decir, de junio de 2013 a junio de 2014. Esto representa a un estimado de 4.174 individuos en la ciudad de Delicias. De acuerdo a la encuesta, el 66.7% de los victimados fueron mujeres y el 33.3% fueron hombres. También quisimos analizar los delitos de mayor frecuencia o de mayor ocurrencia y hacer ahí un comparativo con el ENVIPE 2014 de INEGI. Y bueno, encontramos que en el caso de robo a vivienda, realmente en Delicias hay una problemática muy grave, hay una frecuencia muy alta, un 39.1% de los encuestados declaró, bueno, de los que declararon haber sido víctima de algún delito, declararon también que el delito del que fueron víctimas fue robo a vivienda, mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 6.5%. Y esto coincide bastante con los análisis que nosotros hacemos a la información oficial proporcionada por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, en el que también Delicias aparece con altísimas tasas de incidencia en robo a vivienda, ¿no? El otro caso está el robo de vehículo. En Delicias es del 15.1% según lo declarado por los encuestados, y mientras que a nivel nacional es del 1.8%, pues el nivel estatal ni siquiera aparece. Hay algunas temáticas también bastante interesantes, pero a veces la que más nos llama la atención. En el caso de extorsión, identificamos que el 89.8% de las formas de extorsión en Delicias es por vía telefónica. Hay quien declaró también que sufrió extorsión en su trabajo o extorsión en su negocio, pero por un nivel de frecuencia un poco más bajo o mucho más bajo. Y el tipo de artículos o de cosas que le pidieron fueron un 73.5% dinero, un 14.3% no alcanzaron a pedir nada. Es decir, que este es el tipo de gente que ya se da cuenta que quieren extorsionar y lo que hace es colgarles, pero pues es un porcentaje, la verdad, muy bajo. Un 6.1% les pidieron otra cosa, y 4.1% no recuerda, y el 2% tarjetas prepagadas. A nivel nacional en México, el 94% de las extorsiones se llevan a cabo por vía telefónica también, y el 7.5% de los casos, en el 7.5% de los casos, la víctima entrega lo que le fue solicitado por el delincuente. Y bueno, pues es un tema que a nosotros como observatorio nos interesa mucho, porque es parte de las actividades que están cubriendo nuestros agentes ciudadanos, tratando de informar a la ciudadanía acerca de cómo protegerse ante ese tipo de delitos. En el caso de robo de vivienda, indagamos acerca de cuáles son el tipo de artículos más preferidos, por así decirlo, por los ladrones. El 36.5% lo que les robaron fueron electrónicos, es decir, televisiones, celulares, electrodomésticos. El 18.5% de los casos, herramientas, muebles, macetas, documentos. Hay quien declaró que le robaron su perro. El 14.3% de los casos les robaron dinero y joyas. Y el 13.8% cablearon tanques de gas y tubería, que queda más a la mano, ¿no? Porque la mayoría de los casos están afuera, en el patio o en el intemperie. Hay un porcentaje considerable, pero más bajo, a los que les robaron bicicletas o otros medios de transporte, y también artículos personales. En el caso del asalto, el 39.3% de las víctimas sufrió, lo que le robaron fue dinero y joyas. El 21.4% bolsos y carteras, el 21.4% también celulares, y el 17.9% llaves, documentos, ropa o mercancía. Quisimos también hacer un análisis todavía más profundo, identificar en dónde ocurrió el delito, porque eso nos sirve a nosotros para georreferenciarlo o para encontrar los cuadrantes con mayor nivel de victimización. Y efectivamente el 59.6% de los casos de las víctimas de algún delito ocurrió afuera de su casa o de su colonia, ¿sí? Eso nos da pie a nosotros para poder ubicarlo en los cuadrantes y hacer análisis que también más adelante vamos a mostrar. En el caso de la agresión,
también ocurre lo mismo. El 40% de los casos ocurrió afuera de su casa, o sea, en un ambiente conocido por la víctima, y el 20% en otra parte de su colonia, pero esto lo podemos ubicar en su propio cuadrante, el 30% en otra colonia, el 5% en otro municipio y otro 5% que no especificó. Bueno, ahora sí, les doy la palabra. Sí, gracias, licenciada. Bueno, por otro lado, quisiera aprovechar la especialización de licenciado Fernández Noelo para que nos abundara en el tema de la victimización, por favor, desde la perspectiva general, nacional, ¿no? Bueno, muchas gracias por la palabra. En primer lugar, vamos a hablar de la victimología, que es la ciencia que estudia todas las características de las víctimas de un delito. Aquí en México estamos acostumbrados lamentablemente a estudiar el crimen desde la parte de la política pública, no solo a través de las características de los delincuentes, y ya quisiéramos llegar a esa información, ni siquiera a partir de las características del hecho delictivo, sino a los totales del hecho delictivo. Es decir, no tenemos conocimiento ni cómo suceden los delitos. Son pocas las policías que logran llevar esa información a una política pública, pero a nivel nacional las políticas se hacen a partir solamente de datos muy generales. La victimología en particular nos ayuda mucho a entender cuáles son todas las condiciones de las víctimas. Y eso es importantísimo para poder entender que no solamente el fenómeno criminal no solamente es un fenómeno de buenos contra malos y de que el criminal tiene toda la opción para actuar, ¿no? Sino que hay condiciones de las víctimas que nos hacen más propensos a hacerlo en cada uno de los delitos. Aparte de esto, la victimización, todo el estudio de la victimización nos ayuda a entender cuáles son las características generales del delito que no podemos obtener a partir de registros oficiales. Primero, por la gran cifra negra que existe. A nivel nacional tenemos una cifra en la última medición del BIPE de 93.7%, es decir, solamente 6 de cada 100 delitos se denuncian y se hace una revisión previa. Si lo quieren ver todavía en números más fríos, de los 33 millones de delitos que ocurrieron en 2013, solamente 2 millones se hizo una revisión previa, es decir, no tenemos idea de lo que sucede. La victimización nos ayuda a entender cuáles son nuestros pequeños detalles que son fundamentales para poder hacer política pública, tanto de prevención del delito como de reacción y reducción del mismo. Además de toda la información que nos da sobre cuáles son los delitos, cuáles son los totales, cómo se distribuye a través de género, de edad, de ingreso, geográficamente, nos puede ayudar a entender las características particulares, es decir, a qué hora del día se ocurre un delito, cuáles son las zonas más calientes para ocurrir un delito, cuáles son las características de los objetos, incluso que fueron robados, o el tipo de llamadas de extorsión, o las características del secuestro, o los modos operandi de algunos más particulares, ¿no? El gran, digamos, de una forma, la gran oportunidad que tiene la victimización es que no nos permite estudiar el homicidio, porque las encuestas hacen a las víctimas y sería un poco raro encuestar a las víctimas de homicidio. Entonces, sin embargo, INEGI ha hecho un gran esfuerzo, pionero a nivel mundial, de tratar de entender delitos que tienen características más particulares como la desaparición forzada, el homicidio y el secuestro a nivel de las familias de los que responden. Es decir, buscamos ver cuáles son la cantidad de homicidios de acuerdo a lo que reportan las familias. Aquí la unidad no es la víctima, sino el hogar. Y eso nos lleva a otro punto que también es bastante importante, que es objeto de estudio de la victimología. Las víctimas de delitos podemos dividirlas en dos, las víctimas directas y las víctimas indirectas. Hay delitos que no solamente afectan a la víctima, sino a toda su familia y a todo su entorno. El secuestro es uno de ellos. A pesar de que la víctima que está secuestrada es la que recae el mayor daño y el mayor efecto posterior, toda la familia se ve envuelta en problemas económicos, psicológicos, que les pueden generar incluso revictimización, que esta es otra área que estudia la victimología, ¿no? La gran ventaja de contar con encuestas de victimización es poder entender esos procesos que nos van a ayudar a prevenir los delitos, ¿sí? Y también a cómo tratar a las víctimas y tratar de disminuir sus efectos. Todos los efectos de la victimización son importantísimos porque no solamente son un dato más en el dato y en la encuesta, y no solamente es un delito más para contar, sino una persona que fue víctima va a tener problemas y consecuencias sociales, políticas, económicas a lo largo de su vida. La victimización nos permite entender cosas como cuáles son los efectos psicológicos, cuáles son los efectos sociales, si la gente va a tener más confianza con sus vecinos, menos confianza, si se va a sentir más o menos protegida por la policía, lo cual es fundamental para poder estudiar cualquier política y mejorarla. Incluso entender que este tipo de consecuencias son un factor para generar más delincuencia, con muchos factores. Personas que se quieren vengar, por ejemplo, que no tienen la resiliencia suficiente para
para evitar que siga sucediendo. Personas que por ser víctimas se sienten y se hacen más vulnerables al contrario. En México hay una tasa de revictimización del 1.5%, es decir, de 1.5 víctimas por cada, de 1.5 delitos por cada víctima, es decir, no es un delito por víctima. Hay personas, un gran porcentaje, que son víctimas varias veces. Sin la victimización sería imposible entender cuáles son nuestras consecuencias. Finalmente, es importantísimo que contáramos con este tipo de encuestas de victimización para contribuir a partir del análisis tecnológico en todas las ciudades del país. Lamentablemente, por los costos que involucra hacer una encuesta de victimización, la ENVIP es de las encuestas más caras que levanta INEGI, y son caras por el tamaño del cuestionario, porque se invierte mucho tiempo, porque se tiene que tener mucho cuidado en hacer las preguntas. No se le puede preguntar al respondente simplemente, oye, ¿fuiste víctima de violación? Porque lo más seguro es que tengas una tasa muy alta de no respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con levantar cada una, cómo se hacen las preguntas. Hay que entender que las personas no necesariamente saben qué es un delito. Nosotros que nos dedicamos a ello pues estamos muy identificados, pero mucha gente no entendía, por ejemplo, que si le clonan la tarjeta no lo identificaban directamente como un delito. Entonces hay que hacer preguntas muy amplias para ir identificando todos estos puntos, que eso es lo que lo hace más caro. Sería demasiado pedir a INEGI que hiciera una encuesta con significancia a nivel municipio, porque sería impagable simplemente, ¿no? El tamaño de la muestra tendría que ser de millones de encuestas, que sería más fácil hacer un censo de victimización que una encuesta. Por lo tanto, es fundamental y es de aplaudirse, y me da mucho gusto contar y conocer que tienen ese tipo de ejercicios que son fundamentales para contribuir al desarrollo de políticas que resuelvan este problema. Y viendo la metodología me parece que es fantástico, como dijo la doctora, en algunas cosas ha sobrepasado incluso INEGI, y lo ideal sería que este ejercicio se replicara en todos los municipios del país. Y lamentablemente a nivel público no hay quizá el dinero para hacerlo. Lo ideal sería que los municipios levantaran su propia encuesta, que las fiscalías lo hicieran, pero a falta de ellos es donde entra la sociedad civil, que es donde entramos todos nosotros, que es contribuir a desarrollar este tipo de proyectos que son fundamentales para ayudar a la autoridad a hacer un problema. No es esta cuestión de las autoridades y los ciudadanos. Al final, tanto las autoridades son ciudadanos, como nosotros tenemos un papel fundamental en la solución de este tipo de problemas, y qué mejor que dotando de información. La información es básica para cualquier diagnóstico, y una máxima que tenemos en México Evalúa es, como dijo Mariana, casi lugar común. Lo que no se puede medir no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Y para poder medir hay que tener diagnósticos, y para poder tener diagnósticos hay que tener información. Entonces, es la piedra angular para cualquier política pública, así que de verdad me da mucho gusto que se hagan sus esfuerzos, y espero que se puedan replicar en los demás observatorios de Chihuahua y en los demás observatorios del país, de los miembros de la red. Así que seguramente los estaremos molestando para que nos contribuyan a dar cierta capacitación a los demás miembros. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, muchas gracias por la introducción. Y respecto a tus últimas palabras, quisiera hacer un preámbulo antes de los datos de denuncia, que también pues, son muy interesantes. Y quisiera aprovechar que están pues, todos ustedes que son líderes sociales, los líderes religiosos que nos acompañan, y que les agradezco mucho, porque creo que tenemos que hacer un gran trabajo con los ciudadanos, con cada uno de los jaliscienses, para que apoye también a la autoridad. Sabemos muy bien que el problema es que a veces consideramos que el delito no se va a resolver. Teniendo o no teniendo razón, tenemos que fomentar en la ciudadanía la denuncia, y hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Porque muchas veces dejamos abandonados los procesos por desinterés, por apatía, por cansancio, y pues no nos podemos dar ese lujo, porque afectamos a todos los demás, ¿no? A los miembros de la comunidad, porque eso se traduce en impunidad. Así es que los ciudadanos tenemos gran parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo, no solo la autoridad. Adelante, licenciada, con el tema de denuncia, por favor. Bueno, en esta temática encontramos el porcentaje de personas que denunciaron o no, las razones para omitir la denuncia, la acusación e inicio del proceso de averiguación previa también. ¿Qué identificamos? Identificamos que el 36% de las personas que declararon haber sufrido un delito no lo denunciaron.
Esto representa a 1.508 personas que deciden no interponer una denuncia. Sin embargo, aquí también habría que indagar acerca del resto, alrededor del 74%, o no, 64% de las personas ante quienes están interponiendo ellos la denuncia, porque hay quienes pueden ver al policía que está en la esquina y decirle, oye, me acaban de robar, y para ellos ya es interponer una denuncia, ¿no? Esta no es una denuncia formal y también es una temática que nos interesa para poder incentivar la cultura de la denuncia y los procesos que conllevan, ¿no? Identificamos también los tipos de delitos más denunciados y los tipos de delitos menos denunciados, y entre ellos está el robo de vehículo y agresión, los delitos que más se denuncian por la ciudadanía, con un 86% y un 70% respectivamente, mientras que los menos denunciados en delicias son el robo al interior de vehículo y extorsión, con un 51 y 49% respectivamente. Pasa también aquí algo muy particular en el caso del robo de vivienda. Si recuerdan, es uno de los más elevados declarados por los encuestados para la redundancia en esa encuesta, y bueno, también representa el tipo de delito que mientras 5 denuncian, otros 5 no denuncian. Entonces, como ciudadanía, ¿qué estamos haciendo al respecto, no? Si queremos que la autoridad resuelva este tipo de problemáticas, bueno, ¿cómo lo van a hacer si no conocen la totalidad de los hechos, no? También es parte de la corresponsabilidad ciudadana. Como siguiente aspecto, indagamos, bueno, ¿y por qué? Los que no denunciaron, ¿por qué no lo hiciste? Pues resulta que el 25% de las personas no denuncian porque cree que la justicia, o sea, la autoridad, no hubiera hecho nada. El 15% porque considera que el trámite les demora mucho tiempo, y el otro 15% porque la pérdida no fue lo suficientemente seria como para interponer una denuncia, y un 8.7% porque tienen temor a amenazas o represalias. A nivel nacional, de acuerdo a datos por el ENPIPE 2014, 31.4% no denuncia porque cree que es una pérdida de tiempo, y bueno, aquí hay más o menos una comparación muy similar en la desconfianza en la autoridad, porque a nivel nacional es el 21%, en delicias es el 25%. Y en el caso de los que sí denunciaron, ¿qué pasó? ¿Hubo una averiguación previa o qué sucedió? Indagamos sobre el tema. Pues resulta que el 71.8% de los casos sí se inició una averiguación previa, hay un 22% que no sucedió. Y con este dato obtuvimos una cifra negra que para delicias representa el 48.9%. Nosotros, para cuantificar esta cifra, se suman el nivel de la no denuncia más el nivel de victimados que no accedieron a un proceso de averiguación previo o un proceso de investigación. Eso se le conoce como una cifra negra. Comparándolo a nivel tanto estatal como nacional, Delicias está en un porcentaje bajo. Según la encuesta nacional de victimización y percepción 2014, en el estado de Chihuahua esta cifra es del 88.4%, y a nivel nacional es del 93.8%. Y bueno, como última parte de esta temática, indagamos también acerca de: ¿interpusiste la denuncia? Sí. ¿Pasó al proceso de averiguación previa? Sí. Bueno, ¿y qué sucedió con ese proceso? Pues, ¿qué sucedió con la averiguación previa? Pues el 41% dijo que nada, no sucedió nada. El 30.7% no respondió a la pregunta. Esto pues da pie a suponer también que si no respondió es porque posiblemente la respuesta no fue muy favorable o el proceso no fue muy favorable. El 17.2% se encuentra en trámite, el 6.1%, solamente el 6%.